espero que estés muy bien. Mi nombre es Fernanda. Tú puedes decirme Fer y muchísimas gracias por estar en mi canal. Por si es la primera vez que visitas, pues prácticamente aquí hablo de libros y hoy voy a hablar de un libro que no es tan reciente, pero este año su traducción al inglés fue nominada y fue finalista para el International Booker Prize. El libro es La hija única de Guadalupe Nettel y es más un análisis, así que vamos con ello. Pues bueno, creo que en este punto ya esta es una novela con la que estoy bastante familiarizada porque la leí en 2020 y luego la volví a leer en traducción en este año por eso del premio y me quedé con ganas de platicar de ella. Guadalupe Nettel es una de las escritoras mexicanas más reconocidas internacionalmente y creo que de sus libros, que he publicado varios, los más famosos son Después del invierno, que ganó el premio Ralde de novela, El huésped, también nominado a este premio, y uno de cuentos que se llama El matrimonio de los peces rojos, que es el único que yo había leído, del matrimonio. Y me pareció bastante interesante porque, pues, en los temas que generalmente son temas incómodos de leer, ¿no? Creo que Guadalupe Nettel escribe con bastante eh, desenvoltura, desenfado, soltura, de temas que son bastante difíciles de pensar, de escribir, de platicar, ¿no? Son temas muy tabú. Y el matrimonio, por ejemplo, me acuerdo que dibuja muchos paralelismos entre el mundo animal y algunas partes incómodas de pues la existencia humana, algo que también sucede en La hija única que me parece bastante interesante. Y bueno, La hija única, tengo aquí, es una novela que se desarrolla alrededor de la maternidad y la forma de experimentar la maternidad a través de varios personajes femeninos. En específico, se centra en las formas de ser madre que son distintas a la concepción tradicional y patriarcal de ser madre. La historia va así y hay spoilers, aunque ya les mencioné que esto es más un análisis, pero es importante mencionar algunos puntos de la trama, así que spoiler alert. Pero bueno, primero conocemos a Laura, que es la narradora que está de vuelta en México para concluir su tesis del doctorado que ha estado estudiando en Francia. Y una de las mejores amigas de Laura, que se llama Alina, también ya está en México. Las dos se conocieron en Francia. Alina regresó un poco antes con su pareja Aurelio. Y Laura y Alina se conocen, hacen mucho clic y una de las cosas que tienen en común es esta idea de que nunca quieren ser madres porque piensan que la maternidad impide a las mujeres desarrollarse en otras áreas de su vida, ¿no? Si fueran madres tendrían que olvidarse de sus carreras y sus otras ambiciones y por eso cuando Laura regresa a México le sorprende mucho enterarse de que Alina ahora está intentando tener un bebé y aunque no comparte todavía esta idea sobre la maternidad, pues decide apoyar a su amiga, porque desafortunadamente pues Alina está teniendo muchas dificultades para ser mamá, ¿no? Están yendo como a tratamientos y cosas por el estilo. Y al mismo tiempo, pues Laura está estableciéndose en un nuevo departamento en Ciudad de México y está conociendo a sus vecinos. En particular, conoce a un niño, su vecino, que se llama Nicolás, que vive en el departamento de al lado con su mamá, que se llama Doris. Y Laura se da cuenta de que Doris tiene muchas dificultades con Nicolás, que pelean, que a veces el niño que tiene 8 se va solo a la escuela y poco a poco empieza a hacerse su amiga, a cuidarlo, a llevarlo al parque y se empieza a encariñar con él, ¿no? Mientras todo esto pasa, Alina finalmente puede quedar embarazada y está súper feliz hasta que a mitad del embarazo los doctores le informan que su hija tiene una enfermedad congénita muy extraña, un síndrome que no permite que su cerebro se desarrolle correctamente o al ritmo que debería estarse desarrollando y le dicen que probablemente fallezca en cuanto nazca o que si de alguna forma milagrosa sobrevive, no va a tener la capacidad de moverse, ni de hablar, ni de comunicarse, porque pues su cerebro no está lo suficientemente desarrollado, ¿no? Ya para este punto el libro toca muchísimos temas interesantes, muchos dilemas, ¿no? Especialmente con el personaje de Alina, que cuando llega el día del parto tiene todavía una decisión más difícil que tomar porque a pesar de todos los diagnósticos, pues Inés, que es como decide llamar a su hija, sobrevive, ¿no? Y también hay otros personajes alrededor de las vidas de Alina y Laura, como la mamá de Laura o como Mónica y Lea, que son amigas de ambas, que también son madres, o como Doris, la vecina, o las mujeres de un colectivo feminista al que va Laura, que se llama La Colmena, que traen a la mesa muchas perspectivas distintas de cómo se experimenta la maternidad y cuestionan qué significa ser madre.
Y creo que cuando hablamos de maternidad es difícil no pensar en esta madre ideal, o entonces estas ideas de que una madre siempre va a dejarlo todo por sus hijos, que el rol de una mujer es crear un hogar, adoptar todas las labores del hogar una vez que tiene hijos, etcétera, que es justo todas estas cosas que Nettel pone sobre la mesa para cuestionar y deconstruir. Y creo que es muy útil hablar de un par de conceptos que tiene la feminista Adrienne Rich. Y sí, ya voy a empezar con la teoría, pero es justo solo tomar estos dos conceptos para pensar mejor en la maternidad, ¿no? Porque Rich tiene una diferenciación muy útil que es motherhood y mothering, ¿no? Está chistoso porque ahora tenemos este meme del mothering como she is mothering, pero lo que Rich intenta hacer es hablar de la maternidad, ¿no? Motherhood como institución, que en realidad es una construcción patriarcal que pretende controlar a las mujeres, es un ideal inalcanzable en el que todas las mujeres tienen que ser la madre perfecta, negar su individualidad, olvidarse de cualquier otro tipo de rol profesional o personal o de sus propias experiencias como mujeres para simplemente dedicar todo a criar a sus hijos, ¿no? Y por el otro lado está mothering, que es la experiencia de ser madre, una experiencia que por el contrario no tiene mucho que ver, no tiene nada que ver con algo impuesto, sino con las formas distintas de experimentar ser madre desde la libertad, sin tener que sacrificar nada. Y en la novela es importante que todo esto sea a través de Laura, ¿no? La narradora, que es quien nos permite comparar y observar estas diferentes experiencias de maternidad de las mujeres a su alrededor. Y aunque es la historia de Alina la que está en el centro, ¿no? Porque es justo este dilema con su embarazo y con su maternidad y con su hija lo que desencadena la trama. Y Alina es un personaje bastante interesante. Es presentada como una mujer independiente, muy artsy de 30 y tantos, lo suficientemente rica como para vivir en una colonia fancy de la Ciudad de México, para pagar tratamientos de fertilidad, para ir al ABC de Santa Fe a tener a su bebé. Y eso también es importante, ¿no? Porque es muy claro, creo, que su estatus social le permite experimentar la maternidad como una opción y no como un deber. De todos modos, todo esto cambia cuando le dan el diagnóstico de su bebé. Y hay varios momentos muy tristes, difíciles de leer en la novela, donde Alina está tratando de hacer sentido del hecho de que probablemente nunca va a conocer a su hija como tal, y es justo cuando llega a la conclusión de que prefiere tratar de disfrutar de su embarazo y cualquier tiempo que tenga con su hija, cuando comienza a hacer las paces con la muerte de su hija, que su vida cambia de nuevo y milagrosamente Inés sobrevive y parece que pues va a vivir por algún tiempo, a pesar de todos los diagnósticos, pero de igual forma los doctores le dicen que no saben cuánto tiempo va a vivir porque nadie, no es como un síndrome que esté muy estudiado, no es una enfermedad extraña, nadie sabe qué va a pasar eh, con Inés, lo cual es muy desconcertante para Alina, y la pone a pensar ahora no solo en llegar a términos con su muerte, sino en vivir y cuidar de alguien con discapacidad por el resto de su vida. Pensamientos que obviamente se siente culpable por tener, porque de nuevo tiene en su cabeza este ideal de madre negada que solo va a pensar en sus hijos, ¿no? Pero bueno, estos pensamientos creo que son completamente normales para cualquier persona y no significan que no ame a su hija. Hay de hecho una parte en la novela bastante fuerte donde una doctora, porque también la novela habla mucho de la negligencia de los médicos hombres, una doctora le da a Lina una ampolleta con un líquido que puede detener el corazón de Inés si ella decide hacerlo, ¿no? Le dice, bueno, es su vida, pero también es la tuya al cuidar de ella por el resto de su vida, entonces es tu decisión. Y Alina no lo hace, pero simplemente la mención de tener la opción de hacerlo como que le da cierta sensación de control, ¿no? Que la ayuda mucho en ese momento, le da como paz mental. Y mientras todo eso está pasando con Alina, Laura está teniendo una situación como bastante similar o que la lleva a un pensamiento similar, que es eh, lo de los animales, ¿no? En su balcón hay un nido de palomas y hay dos huevitos, que pues, por eso la portada de anagrama es como un nido, pero hay dos huevos, ¿no? Hay un huevo que sí es como se ve de paloma y hay un huevo extraño que no se ve de paloma porque es más grande. Y entonces, un día el huevo que sí parece de paloma desaparece y el otro huevo sí se queda en su lugar, ¿no? Y eso la lleva a pensar en cómo pues los animales parecen tener reglas diferentes sobre la maternidad, ¿no? Y empieza a pensar en cómo algunas especies se comen a sus bebés cuando estos tienen algún problema, ¿no? Especialmente se acuerda de cuando su perrita se comió a sus hijos recién nacidos y ella estaba como
súper traumada por eso, ¿no? Pero de cualquier forma, estos pensamientos y la opción que le dan a Alina traen a la mesa la idea de esta madre que devora a sus criaturas, ¿no? Que es muy inquietante porque toda nuestra cultura está construida sobre la idea de que la madre debe ser desinteresada y pasiva, ¿no? También me agrada que la novela, en vez de recurrir a cualquier extremo, ¿no? De la madre negada o la madre asesina, eh, pone a Alina como alguien que no tiene que decidir por ninguno de los dos extremos. Alina decide continuar cuidando a su hija, no toma la opción que le da la doctora y decide más bien buscar ayuda y contratar a una niñera en cuanto se va a su casa con su bebé, ¿no? Que también es una cosa, tener niñeras o pedir ayuda parece ser algo por lo que las madres sufren rechazo social por alguna razón, pero bueno. Laura ve todo lo que está pasando con Alina e Inés y mientras no cambia su decisión de no tener hijos, pues sí amplía su panorama y sí reconsidera lo que piensa sobre la maternidad, ¿no? Y además de lo que pasa con su amiga, su propia relación con el hijo de su vecina la obliga a repensar todo esto. Y es que la situación de Nico también es bastante difícil porque su mamá estaba casada con un hombre que abusaba físicamente de ella, la golpeaba y la humillaba frente a su hijo, que desafortunadamente, pues como era el único ejemplo que tenía, adoptó varios comportamientos violentos de su papá. Y cuando su papá fallece, pues los dos se quedan sin saber qué hacer, él sin saber cómo vivir con su mamá y ella sin saber cómo criar un hijo, porque pues ser madre no es algo que las mujeres nacen sabiendo, ¿no? Lo cual crea como un sentimiento de mucha soledad y bastante ansiedad, depresión, ¿no? Que creo que es una realidad. Doris, este personaje, creo que como que condensa muchas actitudes y muchas cosas que sufren las madres mexicanas, ¿no? Como abusos, violencia, depresión, sociedad, cansancio. Y bueno, Laura se entera de todo porque pues los escucha desde su departamento, se da cuenta de que Doris a veces no sale de su cuarto, no come por días y de que Nico tiene que comer lo que encuentra, tiene que ir a la escuela solito. Y también intenta no solo cuidar a Nico, llevarlo al parque y a la escuela, sino hacerse amiga de Doris, eh, que una vez tienen una conversación y Doris le dice algo como, es que a veces de verdad pienso que hubiera sido mejor no tener un hijo y me siento muy mal al respecto porque ninguna madre normal piensa ese tipo de cosas. Y ahí es cuando Laura le dice que no existe algo como una madre normal, ¿no? Que es como la premisa sobre la que opera todo el libro, que las madres normales no existen porque pues las madres son mujeres, son personas, no son robots que en cuanto tienen un bebé les implantan el mismo chip. Como personas tienen cosas maravillosas, tienen fallas, tienen cosas que trabajar, tienen sueños, frustraciones, traumas, etcétera. Y justo con esa idea de que las madres normales no existen, Laura vuelve a checar el nido de palomas y empieza a ver muchos paralelismos entre los pájaros de su balcón y las mujeres de su círculo social, porque pues resulta que este huevo extraño que no era de paloma ya pues nació y el pájaro, que definitivamente no es una paloma, de todos modos está siendo cuidado por una mamá paloma a pesar de ser de otra especie, ¿no? Y a partir de aquí como que se empieza a hacer énfasis en la idea de fungir como madre para alguien que no es biológicamente tu hijo y cómo esto pasa no solo en los humanos sino también en los pájaros. Y bueno, volviendo con Alina, ella contrata a una niñera llamada Marlene que inmediatamente se enamora de Inés. Ella es una niñera profesional, pero como que empieza a desarrollar un vínculo muy especial con Inés, que aparte Inés, pues cuidar de un bebé de por sí es mucho trabajo, pero aún más un bebé que necesita cuidados especiales, medicinas, fisioterapia, etcétera, ¿no? Entonces necesitan la ayuda ya que Alina y Aurelio tienen que volver a trabajar. Y bueno, obviamente seguimos teniendo en cuenta que hablamos de una pareja artsy-fartsy de la Roma que puede pagar estas cosas, ¿no? Pero bueno, la presencia de Marlene es muy necesaria y ayuda mucho a Lina, pero también la llena de sentimientos de culpa y enojo porque siente que debe ser ella la única que cuida a su hija, ¿no? Que se está perdiendo cosas. Y es aquí cuando entra otra amiga llamada Mónica, que es bióloga y que aparte tiene un hijo con un padecimiento similar al de Inés, que le hace entrar en razón y le dice, y paréntesis porque creo que esto es lo único que no me gusta de Guadalupe Nettel, que sus historias tienen como estas explicaciones muy obvias a mi gusto. Y repito, aquí es solo mi opinión. Pero no me gusta que literal llegue un personaje a explicar como toda la teoría que está detrás del libro, ¿no? Porque siento que es muy como in your face. Pero bueno, Mónica le explica que a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres siempre han recurrido a otras mujeres para criar o ayudar a criar a sus hijos y que es algo también muy común entre animales. Aquí le explica que el fenómeno de las palomas y el otro pájaro es una cosa que se llama parasitismo. Y también empiezan a hablar de cómo la maternidad en realidad es algo
poroso, ¿no? O sea, no es solo como esta idea patriarcal de que sí, mamá, papá, hijo y la mamá en la casa y el papá en el trabajo, sino que la maternidad porosa y es una práctica que se experimenta día con día y que es diferente y que permite que mucha gente interactúe. No solo es como una cosa lineal. Y justo ese término de maternidad porosa es muy acertado para las experiencias de maternidad que ocurren en el libro, porque, pues aparte de la niñera, Alina también encuentra mucha ayuda en un grupo de Facebook donde papás con bebés con síndromes similares al de Inés comparten sus frustraciones, lo que los molesta, lo que los pone tristes, etcétera. Y esta comunidad les da mucha fuerza, no solo para continuar, sino para hablar sin tapujos de sus frustraciones, de estos pensamientos que se sentirán culpables de mencionar en otros círculos, ¿no? Y aquí también, pues obviamente está Aurelio, que es la pareja de Alina, porque también es muy importante, si estamos pensando en el rol de una madre, pues también pensar en el rol de un padre en una familia y en una sociedad. Creo que el libro hace comentarios bastante interesantes al respecto, y aquí pensé mucho en algunas cosas que escribió Bell Hooks, que es una teórica feminista y activista estadounidense, y he hablado de ella en otros videos, pero específicamente me interesa hablar de un libro que se llama Teoría feminista del margen al centro, que habla de cómo en nuestra sociedad creemos que una mujer sin hijos, o sea, así como una mujer X, siempre va a estar más calificada para cuidar a un bebé que un hombre sin hijos, ¿no? O sea, como si las mujeres tuviéramos esta capacidad inherentemente maternal, pero como esto de alguna forma, pues es problemático a la larga porque nos hace creer que los hombres no tienen esta capacidad y como que los libra de muchas responsabilidades, sobre todo afectivas en el ámbito paternal, ¿no? Y en la hija única creo que es muy evidente la ausencia de figuras paternas, ¿no? Hay muchas madres solteras. Laura, por ejemplo, nunca habla de su papá, solo sabemos que su mamá y su papá están divorciados. Doris es viuda, Mónica es una madre soltera también. Y hay de hecho una escena en donde cuando a Alina le dan las noticias de que su hija probablemente muera durante el parto, le piden que prepare todos los arreglos funerarios con su familia porque en el caso de que a ella, la madre, le pase algo, es su familia la que va a ser responsable de cualquier cosa y no Aurelio, aunque Aurelio sea el padre biológico de la bebé. Y es que, de acuerdo a las leyes, al menos en México, la bebé no es responsabilidad de Aurelio hasta que él tome el paso de ir a un registro civil y registrarla como su hija. Lo cual quiere decir que ser padre es una decisión cuando la maternidad para una mujer no lo es, ¿no? Bell Hooks habla justo de esto en un libro que se llama Revolutionary Parenting y remarca literal eso. Ser padre tiene que ver con aceptar responsabilidad, no tiene que ver con todas estas cosas o estas cargas que ponemos sobre las madres de ternura y afecto y ser como, sí, cosas que pensamos que las mujeres inherentemente son solo por el hecho de tener un hijo. Y me parece también muy padre que el personaje de Aurelio en la novela de Guadalupe Nettel desafía estas nociones no patriarcales de paternidad, porque sí toma parte activa en el cuidado de su hija y en apoyar a Alina en sus decisiones. Y son justo estas aperturas a otros tipos de maternidad y de paternidad lo que salva su relación, ¿no? Y también es una de las cosas que creo que son más interesantes de la novela, porque pasa en diferentes niveles. Pasa con la niñera, pasa con Doris y Laura cuidando a Nico, pasa con las mujeres del colectivo que tienen una guardería gratuita, pasa con las palomas del nido. Hay otro libro de Bell Hooks, este de Revolutionary Parenting, donde justo describe esta maternidad como revolucionaria porque se opone a la idea de que las madres tienen que ser las únicas responsables del cuidado de un hijo. Y en otra parte del libro se habla, por ejemplo, esto es en el libro de Nettel, se habla de cómo en Dinamarca el gobierno tiene estas casas que el gobierno asigna a la gente que no tiene hogar y son sistemas cooperativos donde hay madres solteras, hay adultos sin hijos, hay adolescentes que se salen de su casa, hay viejitos retirados, niños huérfanos, etcétera. Cada quien tiene su cuarto y todo y no los obligan a socializar, pero al final estas personas crean su propia comunidad que es como una familia no tradicional, pero que se ayuda y se cuida y se nutre entre sí, porque obviamente también desafiar estas ideas de maternidad significa desafiar toda la idea de la familia nuclear, que obviamente sabemos es un invento capitalista y patriarcal porque las familias son mucho más complejas, grandes y pequeñas y hay de todas formas, ¿no? Y al final de la novela, los personajes tienen mucho crecimiento justo por aceptar estas nociones disidentes o desafiantes de maternidad, ¿no?
Alina aprende a no sentirse culpable por delegar responsabilidades. Laura ayuda a otra mamá que también tiene que aprender a dejarse ayudar. Y al final Inés y Nico terminan rodeados de mucha gente que los cuida y los quiere y los co-cría. Y creo que también esto está mucho en el libro Revolutionary Parenting. Creo que de hecho toda la novela es como el libro este de Bell Hooks en forma de novela, porque justo esta apertura a otras formas de ser madre es lo que les permite a los personajes escapar a una maternidad restrictiva y tóxica que sería muy detrimental para estas mujeres, ¿no? Bell Hooks dice que justo porque las mujeres hacen casi todo el cuidado maternal o la crianza de los hijos en nuestra sociedad, pues tiene que haber nuevas formas de organización femenina alrededor de la crianza de los hijos. Y creo que eso es lo que más me gusta de la novela, la forma en que las mujeres, y también Aurelio, que es 100% un Alan, se cuidan entre sí y comparten la crianza de los hijos. Aunque creo que la novela de Nettel no explora a profundidad el impacto que la clase social tiene sobre las madres en México, porque la mayoría de los personajes pues son clase media alta. No digo que la novela tenga que explorarlo, solo es un comentario. La novela sí plantea la maternidad como una práctica que puede usarse como una forma de resistencia a las estructuras opresivas y patriarcales de la sociedad, y creo que es importante que La hija única sea una exploración tan multifacética de lo que significa ser madre, ¿no? En donde los personajes resignifican lo que es ser madre, que es bastante interesante. Y bueno, en cuanto al libro como tal, como lo demás que he leído de Nettel, que tampoco es tanto, me parece una novela bastante fácil de leer. Tiene una trama que mezcla como lo tabú con muchas cosas, el habla coloquial, etcétera. Es bastante fácil de leer y es como de esas novelas que quieres saber qué pasa, ¿no? Obviamente la novela, la trama es algo que te obliga a seguir leyendo porque quieres saber qué pasa con Alina y con Inés. Es aparte una novela muy corta y me da mucho gusto que haya estado nominada al International Booker Prize. Fue finalista, de hecho, y es la tercera mexicana en estar nominada a este premio. El premio literal es alrededor de $1,000,000, el equivalente de 50,000 libras esterlinas. Y la mitad, como es la traducción la que está nominada, que es esta, pues es la mitad a la traductora y la mitad a la autora, pero pues igual es un gran premio. Y bueno, las otras autoras mexicanas que han estado nominadas son Fernanda Melchor y Valeria Luiselli, y la traducción de La hija única es de Rosalind Harvey, que en mi opinión es una traducción bastante buena porque conserva de alguna forma estos manerismos capitalinos que están muy presentes en la escritura de Guadalupe Nettel. Y otra cosa que me llama mucho la atención es el título, ¿no? El título en español es La hija única y el título en inglés es Stillborn. No es una traducción literal y eso me parece bastante interesante porque por un lado la hija única puede leerse, no, siento que no expresa muy bien lo que pasa en la novela. Puedes pensar que, bueno, Inés es hija única, Nico es hijo único, o también como leerlo de otra forma en el sentido de las hijas son únicas en sus particularidades, así como las madres son únicas, ¿no? O sea, puedes leerlo como por ese lado. Pero Stillborn creo que tiene como otra, o sea, como que puede interpretarse mucho más ampliamente. Por un lado tienes la palabra stillborn, que significa, es un adjetivo para describir a un bebé que muere antes de nacer o que nace muerto, pero ahí tendría que no tener espacio, ¿no? Stillborn es solo una palabra y aquí tenemos el espacio, ¿no? Entonces es como si tuviéramos still, que es aún o todavía, y born, nacer o nacido, que sería algo así como aún nacido o después de todo nacer o nacer a pesar de todo, ¿no? Que me parece un título muy lindo, este juego de palabras me parece bastante interesante y creo que es una gran forma de encapsular la historia de Inés y Alina, que aparte está basada en una historia real, por lo que entiendo de la dedicatoria del libro, y que obviamente pues describe la realidad de muchas de las dificultades que sufren y pasan las madres en México y en el mundo, y me gusta que deja un poco el tono de esperanza, que creo que al final de todo es el tono de la novela, ¿no? La esperanza y como deseo o ganas de encontrar nuevas formas de ser madres, de ser mujeres, de ser hijas. Y sí, eso creo que es bastante rescatable y es un libro que recomendaría. Me da muchísimo gusto ver a estas mexicanas triunfar en el mundo y bueno, me gustaría mucho que me platicaras si ya lo leíste y si has leído algo de Guadalupe Nettel, qué te pareció.
Yo por mi parte ya estoy en full spooky mood. Estoy leyendo a otra autora que es como de mis nuevas obsesiones, que se llama Camila Grudova. Y también estoy leyendo una novela de terror mucho más tradicional que se llama Shadowland de Peter Straub. No olvides dejarme una manita arriba si te gustó el video. Si no te has suscrito por cualquier razón, puedes suscribirte ahora. Nunca es demasiado tarde. Estoy muy abierta a recomendaciones y nos estaremos viendo pronto. También estoy en Instagram, igual que el canal, como Flowers in the Library, donde comparto más contenido de libros y voy a dejar abajo aquí unos links donde puedes ver más de lo que escribo, etcétera. Y bueno, muchísimas gracias por ver y nos estamos viendo pronto. Bye.